Bienvenidos a nuestro desafío 50 días renovando mi mente, para comprender y hacer la voluntad de Dios. 50 días renovando mi mente es una jornada de avivamiento espiritual. Sé valiente, persistente y descubramos lo que Dios puede hacer en nosotros al adoptar su manera de pensar. Gracias por caminar con nosotros a través de esta hermosa jornada. A continuación, escuchemos el diario de sabiduría de nuestro pastor. Nuestro diario de sabiduría son nuestras notas personales, tomadas de las lecturas devocionales de nuestro desafío. Te invitamos a que compartas tu conocimiento a través de tus redes sociales para dar a conocer la mentalidad de Dios. Te invitamos a tomar un tiempo para escribir en tu diario la sabiduría de Dios. Alguna verdad importante que en este día te ayude a pensar como Dios piensa, para vivir la vida que Él te ofrece. ¿Y tú? ¿Ya escribiste tu diario de sabiduría? El día de ayer leímos el devocional Cuando la mente enferma es un alma letal. Y leímos Proverbios 4. Y en Proverbios 4 hay un versículo que se vuelve un complemento perfecto para este capítulo. Y es Proverbios 4:23, que dice en la versión 60: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo quiero compartir un poquito acerca de esto, la importancia de cuidar nuestro corazón, la importancia de guardar nuestro corazón. Queremos saber qué quiere decir este versículo y algunas verdades importantes que nos van a ayudar a complementar todo lo que ya venimos viendo en esta jornada. Y la traducción al lenguaje actual dice: sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Y traduce esta versión, la palabra corazón la traduce como mente. Cuida tu mente, dice. ¿Por qué la traduce así? Porque la palabra corazón es una referencia en la Biblia tanto a la mente como a las emociones, pero también a la voluntad. Entonces, siempre que estamos hablando del corazón en la Biblia, normalmente hacemos referencia a las cosas que amamos, al centro de la voluntad, a las emociones hacia donde nos inclinamos nosotros y también a los pensamientos. Siempre en la Biblia se define también, o cuando se habla del corazón, también hace alusión a nuestra forma de pensar, porque esto es la expresión de nuestra personalidad. Estas partes, mente, emoción y voluntad, es lo que es nuestra personalidad. Lo que está diciendo el proverbista es: valora, protege tu mente, protege tus emociones y protege tu voluntad. Ojo con esto, porque esto es parte importante de la renovación de nuestra vida. Protege tu mente, protege tus emociones, cuida tu voluntad y valórala. ¿Por qué debemos cuidar nuestra mente? La respuesta que nos da Proverbios es porque ella es la fuente de la vida. Pero también, como vimos en este devocional, debemos cuidarla porque nuestra mente enferma. Y quiero leer una frase tomada del devocional del día de ayer, solamente una pequeña tesis que llamó mi atención y quiero compartirlo en esta hora. La raíz de un comportamiento nocivo se encuentra en los pensamientos de una mente enferma. Estuvimos hablando de la mente enferma, ¿verdad? Y quiero compartir algo más sobre eso. No hay peor enfermedad que una mente enferma. No hay peor enfermedad. No sé si has escuchado el término: ¡ay, qué enfermiza es esta persona! ¡Ay, qué enfermiza! ¿Por qué? Porque realmente toda persona que tiene una mente enferma no solamente vive su enfermedad, sino que también contagia su enfermedad a otras personas y llega a afectar a otras personas. Como padres, cuando tenemos una mente enferma, también afectaremos a nuestra familia, nuestra pareja, etcétera, etcétera, nuestros hijos principalmente, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad realmente que tú y yo debemos considerar. Una mente enferma es una bomba de autodestrucción. Tarde que temprano va a empezar a manifestarse la enfermedad, tarde que temprano los conflictos, los problemas familiares siempre traerán destrucción a nuestra vida. Entonces, una mente enferma es una bomba de autodestrucción, porque a través de mi mente yo mismo estoy provocando destrucción en mi vida y en mi entorno. De hecho, cuando leemos Proverbios leemos precisamente eso, ¿verdad? La falta de sabiduría trae autodestrucción.
la falta de sabiduría siempre crea autodestrucción. Entonces, la mente enferma, carente de sabiduría, siempre va a traer autodestrucción. La mente enferma sin darse cuenta se abraza a cosas nocivas de la vida, pero al mismo tiempo esas cosas nocivas las considera necesarias. Así funciona la enfermedad de la mente. Aquello que nos afecta le damos importancia en nuestra vida. Por ejemplo, una adicción es un ejemplo claro de algo que sabemos que enferma nuestra vida, nos hace daño, pero al mismo tiempo se considera esencial o se considera necesaria. El adicto considera su adicción como una necesidad básica de su vida. Cualquiera que sea el problema de adicción, se ve como una necesidad básica en la vida. Entonces, así pasa con nuestras adicciones. A lo mejor tú dices, yo no tengo ninguna adicción a ninguna sustancia, pero hay otro tipo de adicciones y las consideramos como algo básico de nuestra vida. La mente enferma busca bienestar normalmente en el pecado. El pecado hace que nos aferremos a aquellas cosas que nos dañan. Sabemos que no es correcto, sabemos que es malo, pero aún así nos aferramos a eso. La mente enferma hace del pecado su identidad. Escucha esto. Normalmente cuando nuestra mente ha enfermado, llamamos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Ese es el resultado de la enfermedad. Y hay cosas que son malas, pero en nuestra vida para nosotros no son tan malas o no es tan malo. Entonces es así que nuestra mente, como consecuencia de la enfermedad, ha hecho del pecado nuestra identidad. Decimos, es que así soy yo, es que esta es mi identidad, cuando realmente entendemos que eso que es parte de nuestra identidad nos afecta a nosotros, afecta nuestra relación con Dios o está afectando tu relación dentro de tu familia. A lo mejor eso que dices, esto soy yo, así soy yo, está enfermando, está afectando tu relación con tu pareja, está enfermando y afectando tu relación con tus hijos, está afectando tu relación con tu iglesia, no sé, pero a veces esas partes del pecado se manifiestan dañando las relaciones que tenemos en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque lo hemos adoptado como parte de nuestra identidad. Dices, yo así soy. Y no es que así seas, es que nuestra mente está enferma. El peligro de una mente enferma es que no sabemos identificar los síntomas. Ese es el peligro de la mente enferma. Cada enfermedad de nuestro cuerpo tiene sus propios síntomas y yo creo que tú sabes identificar alguno. Por ejemplo, sabemos que cuando hay temperatura corporal, cuando la temperatura del cuerpo sube, probablemente hay alguna infección atacando nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico está defendiéndose. Entonces sabes identificar una enfermedad por un síntoma. Esos síntomas nos permiten poder identificar la posible enfermedad y haciendo estudios correctos podemos diagnosticar y tratar una enfermedad para tener la sanidad. El problema de la mente es que no somos capaces de identificar los síntomas. Es ahí el problema de nuestra mente, que no nos damos cuenta que estamos enfermos. Adoptamos nuestra enfermedad como parte de nuestra personalidad. Ese es el gran problema, ese es el gran trabajo dentro de la consejería, que la persona que viene a consejería normalmente piensa que así es y no piensa que está mal, quiere corregir algunas cosas de su vida, pero no su forma de pensar. Entonces adoptamos nuestra enfermedad como parte de nuestra personalidad. Decimos, este soy yo, este enojón soy yo, este celoso soy yo, este ansioso soy yo, este triste soy yo, este preocupado soy yo. Y no es que seamos así, es que nuestra mente está enferma, por eso reaccionamos de esa manera. Pasamos una vida entera sin darnos cuenta de nuestro problema. Normalmente es poco el porcentaje de la gente que acude a ayuda, que acude a terapia, por ejemplo, para sanar su mente. Y para mí, la enfermedad de la mente puede ser comparable con un cáncer. Se dice que el cáncer avanza silenciosamente.
Los síntomas aparecen cuando el cáncer ya está invadiendo considerablemente alguna parte de nuestro cuerpo, y así es la enfermedad de la mente, así pasa con nuestra mente enferma. Es hasta que las crisis son intolerables, hasta que una relación está en peligro, hasta que el matrimonio está en peligro, hasta que un hijo se fue de casa o hasta que un hijo está en las drogas, hasta que está una persona en un estado emocional de crisis severa como la depresión. Hasta entonces comenzamos a pensar, quizás necesito ayuda, quizás tengo un problema. Es hasta que los síntomas están completamente fuera de control que nosotros decimos, quizás no estoy pensando de la forma adecuada, quizás sí necesito ir a la iglesia cristiana, ¿verdad? Ese es el problema con nuestra mente, que no nos damos cuenta hasta que las crisis de la vida empiezan a llegar sobre nosotros, y esas crisis son incontrolables. Una de las cosas complicadas de la consejería es que por lo general la gente llega buscando ayuda cuando la mente enferma ya ha hecho muchos daños, hasta que llegan diciendo, estamos al límite del divorcio, estamos a punto de divorciarnos, ya nos peleamos muchas veces, ya nos separamos muchas veces y ahora estamos a punto de firmar un divorcio, o ya mi hijo está en drogas, ya es necesario llevarlo a un anexo quizás, o hasta que ya hay conflictos serios con los hijos, hasta que los síntomas están fuera de control. Hasta entonces es que se viene y se atiende a una persona. Entonces no es fácil porque muchas de estas personas ya están muy avanzados en sus conflictos y es difícil trabajarlos, pero para Dios no hay imposibles. ¿Cómo saber que está enferma nuestra mente? Esta es una buena pregunta, hablando de la mente enferma. Cuando enferma nuestra mente, ¿cómo saber que está enferma nuestra mente? Si decimos que normalmente pasa desapercibido hasta que las crisis de la vida nos alcanzan, ¿cómo sabemos que está enferma nuestra mente? Y te voy a dar una respuesta muy simple que yo he aprendido con el paso del tiempo. Las emociones y el comportamiento son siempre la referencia de la manera de pensar. Las emociones que experimentamos y el comportamiento que tenemos son la referencia a la manera de pensar. Ciertamente no podemos ver los pensamientos, pero podemos ver la manifestación de los pensamientos. ¿Dónde vemos la manifestación de los pensamientos? ¿Cuál sería nuestro monitor de los pensamientos? Nuestras emociones y nuestro comportamiento. Esa es la manifestación. Eso quiere decir que si ponemos atención en las emociones, podemos llegar a descubrir cuáles son los pensamientos detrás de esas emociones. Si ponemos atención en el comportamiento, podemos llegar a descubrir cuál es el pensamiento detrás de ese comportamiento. Pensamiento que normalmente está justificado, como la adicción, por ejemplo, es un comportamiento tóxico, pero detrás de ello está alimentado ese comportamiento tóxico por emociones tóxicas y por pensamientos tóxicos. Emociones tóxicas son la más clara evidencia de que nuestra mente está enferma. Si tú estás envuelto en tristeza, si tú constantemente batallas con ira, si tú constantemente batallas con soledad, con cualquiera de las emociones que son dañinas para nosotros, que son tóxicas en nuestra vida porque nos hacen sentir mal, eso quiere decir que tu mente está enferma. Así es de que hoy es un buen día para voltear y vernos cómo está esa parte de nuestra vida, cómo están nuestras emociones, cómo está nuestro comportamiento. Habrá comportamientos dentro de nuestra familia que necesitamos detenernos a pensar el día de hoy, que quizás nos dan evidencia de que hay un problema en la forma de pensar, hay mentiras en la mente de alguna persona de nuestra familia o de nuestra familia. Hoy es un buen tiempo para ponerlo delante de Dios y dejar que Él renueve nuestra manera de pensar. Hablando un poquito de esto, hay algo que llamamos la teoría de la personalidad. La teoría de la personalidad afirma que nuestra personalidad es influida principalmente por nuestra forma de pensar consciente e inconsciente. Afirma que hay dos tipos de razonamientos. El razonamiento consciente, que es aquel que selectivamente elegimos razonar y que sí cuestionamos. El razonamiento consciente normalmente es algo que cuestionamos cuando llega a nuestra vida, lo racionalizamos, pero hay un razonamiento más, que es el razonamiento inconsciente, aquel que surge como una respuesta automática
y está definido por las creencias instaladas en nuestra mente, las cuales ya no cuestionamos. Se les llaman verdades primarias, verdades a priori, se les dice dentro de la consejería, o también creencias nucleares, se les dice de esa manera, que son verdades incondicionales, verdades incuestionables, verdades que uno obtuvo o que ha formado en su mente sobre uno mismo, sobre la vida, sobre Dios, sobre todo lo que nos rodea. Entonces, esas creencias nucleares son las que manejan nuestro razonamiento inconsciente. O sea, simplemente respondes, no te proteges, porque ya como tú dices, lo has hecho parte de tu personalidad, lo hemos hecho parte de nuestra personalidad, ya no lo razonamos. Como por ejemplo cuando la ira ya es crónica, cuando la soledad es crónica, cuando la tristeza es crónica, es porque ya hay ideas, ya hay creencias nucleares que están infundiendo esas emociones en nosotros. Las creencias nucleares se manifiestan principalmente, y es a lo que quiero llamar tu atención, en nuestros hábitos. Las acciones que tú y yo tenemos es lo que habla de nuestras creencias nucleares. Como son inconscientes, se manifiestan en nuestro comportamiento. Esas creencias, su mejor expresión es el comportamiento, porque el comportamiento es algo inconsciente. La forma en que tú reaccionas, si reaccionas con ira, si reaccionas con enojo, si reaccionas con tristeza, eso manifiesta tus creencias nucleares, y ahí es donde puede estar el problema en nuestra vida. Ahí es donde a lo mejor Dios necesita trabajar. Por eso estoy diciendo esto. No me interesa que seas consejero, que seas psicólogo ni nada por el estilo. Lo que quiero es que tú identifiques, o que identifiquemos en esta ocasión, que ahí es donde está el problema, en nuestras creencias nucleares, en aquellas cosas que ya no razonamos, en aquellas cosas que hemos hecho parte de nuestra personalidad, y se manifiestan principalmente en nuestros hábitos y en las acciones que nosotros tenemos. Nuestros hábitos demuestran nuestras creencias nucleares. Y qué importante es esto de los hábitos. Ahorita te voy a decir por qué. Cuando hay creencias equivocadas, el resultado es una vida en constantes crisis. El punto de este día es que la Biblia nos dice que cuidemos nuestro corazón. Proverbios nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dice la otra traducción al lenguaje actual, dice: sobre toda cosa cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos pide en su palabra. El sabio cuida su corazón, el sabio cuida su mente, el sabio cuida porque entiende que su vida depende de lo que hay en su mente. Por lo tanto, tú y yo necesitamos cuidar nuestra mente, necesitamos cuidar nuestro corazón, necesitamos aprender a cuidar nuestro corazón. Pero la pregunta es: ¿cómo cuido mi corazón? ¿Cómo se cuida mi corazón? Definitivamente hay cosas en la vida que no podemos evitar. Definitivamente. ¿Cómo evitas el dolor que ya viviste? ¿Cómo evitamos aquellas tragedias que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida, que marcaron nuestra forma de pensar? Aquello que desde tu infancia lastimó tu corazón, ¿cómo lo evitas? Y podríamos decir, bueno, ¿cómo cuido mi corazón cuando mi corazón fue lastimado desde pequeño? Cuando mi corazón ha sido lastimado por tantos años, porque quizás estás batallando con situaciones en tu vida familiar que constantemente te están afectando, quizás problemas relacionales de pareja, quizás conflictos con los hijos, yo no sé, pero es algo que ha venido constantemente en tu vida. Quizás batallas con alguna enfermedad desde hace mucho tiempo que lastima tu corazón, que daña tus emociones, algún estado físico, alguna condición física que lastima tu corazón. Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo cuido mi corazón? Cuando mi corazón está siendo lastimado por agentes externos como nuestros padres, que quizás no supieron llenar nuestras necesidades desde la infancia, agentes externos como crisis que tuvimos que vivir, agentes externos como enfermedades que hemos tenido que padecer. ¿Cómo cuido mi corazón ante esta circunstancia? Hay cosas en la vida que no puedes evitar, definitivamente.
No podemos formatear nuestra mente, ¿verdad? Sería buenísimo que pudiéramos hacer eso, lo que se hace con un dispositivo, lo formateo y empieza desde cero, como si nunca hubiera funcionado. Hay una opción en nuestros teléfonos que dice formatear a modo de fábrica. Me encantaría que eso existiera en nuestra mente, que pusiéramos, ok, ya hay muchos errores de pensamiento, ya se contaminó, ya tiene muchos virus, hay que formatear a modo de fábrica y empezamos otra vez. Pero nuestra vida no pasa así, pero esto no quiere decir que no hay esperanza. No podemos evitar algunas cosas en nuestra vida, pero podemos evitar que esas cosas sigan dañando nuestro corazón. Sobre toda cosa guarda tu corazón. Eso sí puede seguir, podemos trabajarlo de forma de que no se siga dañando nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Déjame te digo esta verdad. Jesucristo es el único lugar seguro donde el corazón, hablando de la mente, la voluntad, todo lo que ya dijimos antes, es restaurado. Esta es la verdad importante. La restauración es posible porque Jesucristo es el lugar seguro donde el corazón es restaurado, donde nuestra vida es restaurado. Por lo tanto, a medida que me acerco a Cristo, mi corazón puede ser restaurado. Él es quien puede cuidar tu corazón definitivamente. Ahora, quiero hablarte de 3 aspectos importantes de cómo cuidar nuestro corazón. Ahora que tú has creído en Cristo Jesús, a lo mejor dices, ok, yo ya tengo a Cristo Jesús, pero la forma de cuidar nuestro corazón es a través de 3 cosas importantes que te dejo en este devocional. Número 1, necesitamos adquirir los pensamientos de Cristo. Si Jesucristo es el único lugar seguro donde nuestro corazón es restaurado, necesito adquirir los pensamientos de Cristo. Que sus pensamientos sean mis pensamientos para que mi corazón sea restaurado. Necesito desarrollar sus emociones, las emociones de Cristo. La Biblia nos habla de algo que son los frutos del Espíritu Santo y eso necesito desarrollarlo. Yo no estoy cuidando mi corazón, sino estoy desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Entonces es a través de sanar mis emociones lastimadas y empezar a permitir que el fruto del Espíritu Santo, que dice la palabra de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre y todos los frutos que nos menciona la Biblia, a partir de que ellos van desarrollándose en mí, en mis emociones, entonces mi corazón está seguro, porque en mi corazón está el fruto del Espíritu Santo. Pero no solo eso, ¿te acuerdas que te dije que los hábitos eran importantes? Necesitamos formar los hábitos de Cristo. Esto es el todo de la personalidad. La personalidad tiene 3 aspectos importantes. Nuestro corazón tiene 3 aspectos importantes. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Por lo tanto, cuidar el corazón es adquirir los pensamientos de Cristo, desarrollar las emociones de Cristo, los frutos del Espíritu Santo y formar los hábitos de Cristo. Es a través de estas 3 cosas que nosotros podemos cuidar nuestro corazón. Como te digo, hay cosas en la vida que no podemos evitar, pero sí podemos adquirir los pensamientos de Cristo. Sí podemos desarrollar en nosotros sus emociones, que son los frutos del Espíritu Santo. Sí podemos desarrollar sus hábitos y de esta manera cuidamos nuestro corazón. De esta forma podemos estar seguros. Hábitos de Cristo son importantes. Tú a lo mejor te preguntas cuáles son sus hábitos. Vamos a verlos en algún momento, los hábitos de Cristo. Pero hábitos tan sencillos como la oración, hábitos tan sencillos como la adoración también, hábitos tan sencillos como el construir relaciones saludables, hábitos tan sencillos como el hábito de ayudar a otros, de confortar a otros, el hábito de servir, el hábito de crecer, el hábito de escuchar. Todos esos son los hábitos de Cristo. El hábito de amar, son algunos hábitos que Cristo tenía que le daban una estabilidad a su vida, una estabilidad espiritual, emocional. Entonces en algún momento hablaremos de esos hábitos, pero hoy te dejo esto como reflexión. Si tú quieres ser restaurado, necesitas adquirir los pensamientos de Cristo, desarrollar las emociones de Cristo, que también lo vamos a estar hablando de los frutos del Espíritu Santo, y formar los hábitos de Cristo, porque estos 3 elementos son esenciales en la restauración
de nuestra vida. A través de los hábitos se forma nuestra personalidad también. Y quiero terminar con esta palabra que te dije hace un momento. Las creencias nucleares se manifiestan mediante nuestros hábitos. Pero también puedo decirte algo, las creencias nucleares son confirmadas por nuestros hábitos. Eso quiere decir que si desarrollamos los hábitos de Cristo, estaremos haciéndole un bien a nuestra mente, porque de nada me sirve decir que yo amo a Dios si no lo adoro. De nada me sirve decir que Dios para mí es lo más importante si no dedico un tiempo a la oración. De nada me sirve decir que realmente tengo fe en Dios cuando no construyo relaciones sanas con la iglesia. De nada me sirve decir que realmente mi fe es auténtica cuando no estoy aprendiendo a escuchar a las personas y amar a las personas. Entonces, los hábitos van a encarnar estas verdades y las van a hacer prioritarias en nuestra mente. Espero que este devocional te ayude un poquito a complementar y a crecer un poco más en esta serie Renovando mi mente. Que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este audio. Te invitamos a compartirlo con tus contactos e invítales a participar en este desafío. Te invitamos a continuar con nuestro desafío 50 días Renovando mi mente. Para comprender y hacer la voluntad de Dios. Dios te bendiga.